Saludos en este día. Hoy quiero hablarles de un tema que pocas veces he hablado públicamente, no lo hago por internet, porque es un tema bastante delicado y que hay que tener mucho cuidado en cómo se usa estas cosas de las que voy a hablar, cómo se utiliza, cómo se vive esta experiencia, porque esto tiene que ver con cosas espirituales profundas y lógicamente para creyentes que de alguna manera han alcanzado cierto grado de fe y madurez espiritual. Me refiero a expulsar fuera los demonios. Expulsar fuera demonios de personas que están atormentadas, influenciadas y en muchos casos poseídas por demonios o espíritus que llevan a las personas a ser constantemente atormentadas en su vida. Acá yo hice un pequeño bosquejo de 4 puntos importantes a tener en cuenta en cuanto a cómo liberar a una persona que está atormentada, endemoniada o influenciada por espíritus malignos. Vamos a recurrir a Marcos capítulo 16, versículo 17. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda liberación, expulsión de un demonio, se lo hace en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Acá dice en Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, Jesús acá nos está enseñando que para echar fuera a los demonios es necesario hacerlo en su nombre. Bueno, esto es lógico, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo venció a los espíritus malignos en la cruz del Calvario y al mismo Satanás también lo ha vencido y por lo tanto Jesucristo es el Señor vencedor de las huestes espirituales de maldad. El diablo tiene que obedecer, Jesucristo es Dios y ante el nombre de Cristo todo aquello que sea maligno y perverso deberá obedecer. El nombre de Jesucristo es el nombre del Dios Todopoderoso, del vencedor, y acá Jesús nos enseña que podemos usar su nombre para expulsar los demonios. Así que cuando usted comience una liberación, lo primero que tiene que hacer es reprender al demonio en el nombre de Jesucristo y decirle, demonio, espíritu maligno, en el nombre de Jesucristo yo te ordeno que salgas de esa vida. El segundo punto está en Romanos 10, 17. Hay que tener en cuenta esto porque mucha gente, a muchos creyentes, les sucede que cuando enfrentan una liberación, muchas veces el espíritu inmundo no sale, o no quiere salir, o se niega a salir. Vamos a ver acá en Romanos 10, 17, dice la palabra de Dios que hay que tener fe. Y para tener fe, vamos a ver qué es lo que hace falta. Dice acá Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recordemos el incidente o aquella historia donde Jesús, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que expulsar a un demonio de un muchacho que era atormentado por ese espíritu maligno, el cual era arrojado en el fuego y en el agua, y el Padre le pide a los discípulos de Jesús que echen ese espíritu, pero los discípulos no pudieron. Entonces Jesús les dice que ellos no pudieron echar ese espíritu porque le faltaba fe. Y vamos a ver más adelante que también les dice que le faltaba ayuno y oración. Pero lo que nos interesa a nosotros es la fe. Para echar fuera un demonio o demonios dentro de las personas hace falta fe. Y para tener fe, Romanos 10, 17 nos dice a nosotros que tenemos que alimentar la fe por la palabra de Dios. Usted quiere tener fe para poder enfrentar la hueste de maldad, tiene que leer la palabra de Dios, la tiene que aprender la palabra de Dios, se tiene que memorizar los versículos bíblicos porque en algún momento, si el espíritu inmundo llega a hablar por boca de la persona y a decirle algo, usted tiene que tener los versículos memorizados en su mente y en su espíritu para que usted le pueda responder a ese espíritu para que
a través de la palabra de Dios, usted puede enfrentarlos. Cuando un espíritu malo le dice una cosa, inmediatamente su mente ya tiene que tener un versículo bíblico para responderle con la palabra de Dios, porque no es bueno entrar en batalla espiritual con los demonios y responderle con nuestras propias frases. Es necesario reprenderlo con la palabra de Dios, con un versículo bíblico. Usted le responde con un versículo bíblico y lo que hace el demonio es comúnmente ser atormentado o directamente se niega a escuchar. En muchos casos se tapan los oídos las personas que están siendo liberadas, y a partir de aquel momento tenemos la espada del Espíritu para pelear. Vamos a ver Mateo 17:20. Vamos a ir al Evangelio y vamos a ver el caso que le comentaba hace un momento, que es el caso de este chico, este muchacho, este joven, que había sido atormentado por un espíritu que le echaba del agua y del fuego. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, le dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diereis este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Acá lo que vamos a hacer hincapié es lo que dice Mateo 17:20. Por la poca fe de los discípulos no pudieron echar al espíritu inmundo que estaba dentro de aquel muchacho. Entonces, usted quiere tener fe para echar fuera a los demonios, tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Y el tercer punto se encuentra en el versículo siguiente de Mateo 17, que es el versículo 21, y Jesús le dice: este género no sale sino con oración y con ayuno. ¿Qué significa género? Género significa categoría de demonios. O sea que en el plano espiritual, en el mundo espiritual, un género de demonio es una categoría. Y hay géneros de demonios que son más débiles y géneros de demonios que son más fuertes. Entonces, para poder enfrentar tanto a los débiles como a los fuertes, hay que tener oración y ayuno. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno es la fortaleza que tiene el creyente para poder enfrentar a las huestes espirituales de maldad. Mucho se sabe del Antiguo Testamento, en el caso de la historia de Daniel, cuando Daniel oró por su pueblo y tuvo que enfrentar las huestes espirituales de maldad, como Daniel el profeta ayunó 21 días. Y estas cosas son importantes de tener en cuenta, porque en la guerra espiritual el ayuno y la oración es la base para poder enfrentar a las huestes espirituales de maldad y liberar a una persona que se encuentra endemoniada. Y lo último, que no lo nombra Jesús acá, pero lo podemos añadir, y yo creo que es muy necesario porque me ha tocado participar en liberaciones donde un grupo de hermanos no pudieron liberar. Me acuerdo aquella vez a una pequeña jovencita de aproximadamente 15 años. En aquel momento, mientras estaban liberando a esa jovencita, los hermanos se pusieron contentos porque pensaron que ya habían terminado la liberación. La chica en aquel momento se sonrió, se acomodó el cabello y dijo: ya estoy libre. Pero era una treta del enemigo. ¿Por qué? Porque el demonio estaba todavía adentro. Les había hecho creer el demonio que ya la chica estaba libre del tormento. En aquel momento, cuando yo entré, como yo tengo discernimiento de espíritu, que es un don importantísimo, que lo vamos a ver, está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, el Espíritu Santo me avisó de que el demonio estaba simulando y que todavía estaba dentro de aquella jovencita. Cuando lo vi, le dije: no, todavía está dentro de la chica. Lo reprendí, se manifestó, y a partir de aquel momento recién aquella jovencita fue libre. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 nos enseña que el discernimiento de espíritu es importante para la guerra espiritual. Acá no aclara eso, pero acá dice:
Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y este don es importantísimo también para la batalla espiritual, el discernimiento, porque entonces muchas veces uno se va a enfrentar con huestes espirituales de maldad y no nos olvidemos que los demonios son engañadores. Le van a hacer creer a usted de que la persona ha sido liberada, entonces usted termina la liberación y la persona se va aún con el demonio adentro. Y eso es una cosa que no debemos cometer como error y no debemos equivocarnos. Entonces, para que la liberación sea efectiva, el discernimiento de espíritu es un don importantísimo, pero los más importantes, los que nombró Jesús acá, hacerlo en su nombre, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, tener fe, y la fe es alimentada por la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, estudiarla, leerla, y la oración y el ayuno, que nos permitirá a nosotros estar fortalecidos para poder enfrentar las huestes espirituales de maldad. Me ha tocado estar en muchas liberaciones, Dios me usó para liberar muchas personas, pero más adelante le voy a comentar algunos casos particulares donde la guerra espiritual no es tan fácil. Enfrentar a los espíritus malignos requiere de una preparación espiritual, sobre todo en los primeros 3 puntos, y si tenemos discernimiento de espíritu, mucho mejor. Entonces vamos a enfrentar a nuestro enemigo sabiendo que enfrentamos a un enemigo astuto, mentiroso, y que va a utilizar todas las tretas posibles para que usted no le expulse. Los demonios utilizan olores del cuerpo de la persona que está liberando. Usted se va a acercar a la persona y la persona, a través de la boca del endemoniado, del poseído o del influenciado, va a expulsar olores nauseabundos. ¿Para qué? Para que usted detenga la oración. Me ha pasado muchas veces en liberaciones donde nos hemos enfrentado en grupo con personas, algunos apoyaban, y los que apoyaban salieron vomitando de la liberación porque la persona que estaba en el suelo comenzó a largar olores por su cuerpo, olores por su boca, y eso lo hace el enemigo para que los que están apoyando o el que está liberando deje de liberar. Estas fuerzas de maldad utilizan ese tipo de estrategia. También utilizan los gritos, muchas veces amedrentan o dan miedo a los que están liberando y comienzan a gritar y a vociferar. Muchas veces también utilizan la violencia, tratan de violentar a través de amenazas, trompadas, gestos de violencia, gestos de odio. O sea que hay que estar bien preparado en los caminos de Dios para enfrentar estas huestes espirituales de maldad. Me ha tocado casos también donde algunos espíritus mienten y te hacen creer una cosa que no es, te dicen ser un tipo de demonio cuando es otro. Dicen soy, por ejemplo, espíritu de adulterio y no es un espíritu de adulterio, sino que es otro tipo de espíritu. Entonces uno termina reprendiendo lo que no es y al final el espíritu queda adentro porque no sale, porque no reprendiste el espíritu que correspondía. El enemigo es astuto, es padre de mentira y sabe cómo esconderse dentro de las almas de las personas, porque ahí se esconden los demonios en el alma y hay que tener fe, hay que tener oración, ayuno, discernimiento de espíritu y autoridad en el nombre de Cristo para echarlo fuera. Recordemos que esto es algo que muchos creyentes han enfrentado algún momento en su vida y tenemos que tener mucha capacidad en Dios, mucha entrega, mucho sacrificio para dedicarnos al ayuno y a la oración, para que seamos instrumentos en la mano de Dios. Y esto forma parte de la comisión porque acá en Marcos capítulo 16, 17, en Mateo también, en Romanos 10, 17 y en 1 de Corintios 12, 10, nos da el Señor las directivas para poder enfrentar las fuerzas espirituales de maldad y así poder vencer en el nombre de Cristo Jesús. Acá lo más importante no es que nosotros hayamos obtenido la victoria. Jesús le dijo a los discípulos cuando volvían de liberar a las personas en aquel momento cuando Jesús los mandó a los 70, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y Jesús le dijo, gócense, no porque los demonios se sujetan a mi nombre, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, para nosotros lo más importante es que esas personas también sean inscritas en el libro de la vida
cuando reciban a Cristo en su corazón después de haber sido liberados de las fuerzas espirituales de maldad. Bueno, esta es una parte nada más, téngalo en cuenta para que Dios le bendiga su vida, y si en algún momento tienen que enfrentarse con cosas parecidas a esto, usted ya va a saber cómo proceder. Vamos a comentar más adelante en otro video de qué manera proceder ante distintas situaciones de liberación y distintos casos que yo le voy a ir comentando para que usted vaya aprendiendo. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video.